Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Amy Ramos y yo soy su hostess del Aroma Candle Podcast. Es un podcast donde hablo de la palabra de Dios, donde hablo de mis experiencias, de mi camino a crear una relación verdadera con Jesús, nuestro Salvador. Y pues se llama Aroma Candle Podcast porque yo tengo una tienda de candelas que se llama Aroma Candle Store en Tegucigalpa, Honduras. Y generalmente grabo el podcast ahí. Hoy es un día diferente porque, bueno, a veces no puedo grabar en la tienda, entonces suelo grabar en el estudio de mi casa y pues igual lo grabo en formato de video. Pero este es un día diferente porque uno, no estoy en la tienda y dos, sí estoy en el estudio de mi casa, pero este va a ser un episodio solamente en audio. Si voy a subir, bueno, si están escuchando esto, pues probablemente lo están escuchando a través de Spotify o en YouTube, pero si están viendo YouTube se darán cuenta que pues solo estoy poniendo imágenes o videos, pero no realmente la grabación del podcast. Lo que sucede es un tema difícil para mí. Bueno, no difícil, sino que es un tema importante, pongámoslo así. Para mí, el que quiero tocar hoy. Y bueno, si son nuevos por aquí y no me conocen, yo ya llevo, desde el 2018, en el 2018 mejor dicho, no les voy a contar toda la historia porque es algo largo, pero solo les quiero dar como una introducción para que tengan contexto de lo que les voy a contar al final. Pero en el 2018 yo estaba viviendo en Alemania y fue ahí donde me dio por primera vez un ataque de pánico, el cual desencadenó una serie de más ataques de pánico y un trastorno de ansiedad en mi vida. En todos estos años pues yo he estado en terapia psicológica, con medicamentos recetados por un psiquiatra, con técnicas pues, de respiración y demás, empezando y dejando de hacer ejercicio, mejorando mi alimentación, bueno, en diferentes cosas. Pues y el día de hoy yo me siento agradecida, estoy con un medicamento que me ayuda a mantener controlada la ansiedad y los ataques de pánico. Sin embargo, antes de este medicamento lo he tomado y lo he dejado varias veces. Ahorita ya he hecho como las paces con él, porque a pesar de que me ayuda muchísimo, inconscientemente siempre tenía esta lucha interna y en la cual yo pensaba que los medicamentos pues no estaban bien y que quería dejarlo y que eventualmente pues eso es lo que tenía que hacer. Ahorita estoy llegando al punto en el que ya no pienso eso, sino que más bien le agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder tomar este medicamento que me mantiene viviendo una vida normal, entre comillas, ¿verdad? Una de las veces que yo había dejado de tomar este medicamento, sí aprendí a entender mi cuerpo y aprendí que muchas veces los ataques de pánico y la ansiedad no solo me empezaban por triggers emocionales, psicológicos, sino que muchas veces la alimentación jugaba una parte enorme en mi salud mental. Y es que empecé a notar de que cuando yo consumía azúcar, eso me detonaba ansiedad, me detonaba pánico. Y, y bueno, fue en ese entonces que yo tomé la decisión de dejar de consumir azúcar, lo cual pues lo empecé a hacer más que todo por miedo, más que por salud, fue por miedo, porque yo dije, si como algo muy cargado de azúcar, voy a volver a eso y no quiero volverme a sentir así. Entonces me acuerdo que la primera vez que tomé esa decisión me sentí súper bien porque, bueno, si ustedes alguna vez han dejado de consumir azúcar, el cuerpo se va desinflamando, uno se empieza a sentir overall mejor y incluso uno baja de peso. O sea, el dejar de consumir azúcar es un beneficio físico y psicológico para uno, tengan o no ansiedad.
Entonces yo ya tenía comprobado los efectos de dejar el azúcar en mi cuerpo. La cuestión es que una vez volviendo a los medicamentos, volví a consumir cierta cantidad de azúcar, a pesar de no ser mucha como antes, y el medicamento está diseñado para controlar mi ansiedad. Entonces, a pesar de consumir azúcar, no sentía los efectos del azúcar, lo cual me hizo volver a caer en un estilo de vida no saludable por no sentir las consecuencias en mi cuerpo y en mi mente. Ahora, sabiendo esto que les acabo de decir, el día de hoy he consumido una cantidad gigante de azúcar. Y sí reconozco que muchas veces ha sido por gula, y especialmente hoy consumí un montón de azúcar por gula. Ni siquiera era algo que se me antojaba o que yo sentía que quería, porque pues el azúcar es súper adictiva y a veces el cuerpo la pide, y en esta ocasión ni siquiera me la estaba pidiendo mi cuerpo, sino que era pura gula. Entonces eso lo hace aún peor. Y lo que les quiero contar es que hace un rato íbamos en el carro con Alan, mi esposo, y mis suegros, y me empecé a sentir rara. Y empecé a sentir mis manos sudadas, empecé a sentir que se me cerraba la garganta, y yo dije, esto es ansiedad. Y empecé como no sé cómo describir este sentimiento, porque no es una disociación, es como una depersonalización, no sé cómo explicarlo, pero como que uno empieza a ver borroso y a tener como interferencia en los pensamientos, y empiezan a prevalecer pensamientos intrusivos, y uno se empieza a sentir como que uno no está en control del cuerpo y de la mente. Entonces eso es bien feo, porque es como eso se empieza a combinar con el pánico de, no sé si es algo químico que pasa en el cerebro, y por eso empieza el cuerpo a reaccionar como si estuvieran en peligro. Y aparte, eso se combina con una ansiedad provocada por el trauma de pasar por estas cosas nuevamente, al menos en mi caso. Como que me da ansiedad sentir ansiedad, así lo podría decir, como recordar y tener miedo a volver a sentir lo que he sentido antes y a volver a pasar lo que he pasado antes. Entonces empecé a pensar, no le dije nada a Alan, no le dije nada a mis suegros, pero solo empecé a reconocer como esta ansiedad, y me empecé a enfocar en las cosas malas. Y dije, me está costando respirar, le voy a decir que me quiero bajar, que me está dando un ataque de pánico y todo. Empecé a pensar muchas cosas, pero después empecé a decir, resiste al diablo y él huirá. Y sí, no quiero tampoco que piensen que yo todo lo espiritualizo, pero yo sé que la ansiedad no viene de Dios. Yo sé que el temor no viene de Dios. Y yo sé que a pesar de que puede ser algo físico, que es resultado de mis malas decisiones, como es comer un montón de azúcar sabiendo que me hace daño, sí siento que hay un componente espiritual en todo. Y el Dios en el que yo creo, y en el que espero que ustedes crean también, es todopoderoso. Y Él puede hacer que yo deje de sentir ansiedad si Él quiere. Entonces yo le empecé a clamar. Yo solo me acordé como de clama a mí y yo te responderé. Y empecé a pensar como en ese versículo de resiste al diablo y él huirá. Y bueno, como que se me bajó un poco la ansiedad, y después llegamos a dejar a mis suegros. Y cuando ellos ya se estaban bajando del carro, es como que empecé a relajar un poco más mi cuerpo, porque como que estaba tratando de contener la ansiedad por pena o por X o Y razón. Y entonces empecé a temblar. Me empezaron a temblar las manos, las piernas. Y cuando eso me sucede, no lo puedo controlar. Pues como que mi cuerpo empieza a temblar y no puedo controlar eso. Y si intento como hacer un esfuerzo en controlarlo, más bien tiemblo más. Entonces se siente como
No sé si alguna vez han tenido como tanto frío que tiemblan por el frío, así se siente. Uno empieza a sentir el cuerpo súper helado y empieza como a temblar, así como si tuviera un montón de frío. Entonces, como para disimular, porque me dio como penita, empecé a decir como que, uy, qué frío está haciendo. Pero en realidad era ansiedad. Entonces ya después solo estábamos Alan y yo en el carro, bueno, junto con Sophie, nuestra perrita. Y a Alan ya le dije, ¿verdad? Como, mire, yo siento que me está dando ansiedad, pero yo sé qué es esto, ya tengo experiencia en esto. Yo sé que este sentimiento no va a ser para siempre y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque me está permitiendo sentir esto, porque esto es un llamado de atención para volver a cuidar mi alimentación, para volver a hacer ejercicio, para moverme, para tantas cosas. Y si yo no viera estas consecuencias, no me cuidaría. Y entonces, pues Alan me agarró la mano y me iba sobando el brazo y todo. Él me iba tratando como de relajar y yo le dije como yo sé que voy a estar bien. Y ahorita estoy aquí en la casa y ya estoy bien. Y en el camino pues yo igual iba pensando como gracias Señor. Yo no soy la misma Amy de antes. No me quiero enfocar en lo malo y yo confío en ti. Yo sé que si tú estás permitiendo esto tan horrible que estoy sintiendo ahorita es para mi propio bien. Yo sé que no viene de ti, pero si tú lo permites, es para mi propio bien. Y ahorita, ay no, ya me voy a poner a llorar. Ay, y es bien feo sentirse así. Y si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por ansiedad o por ataques de pánico, me siento tan como escuchar que alguien pasa por eso, me da como, me toca el fondo de mi corazón, porque solo los que lo hemos pasado lo entendemos y entendemos lo horrible que se siente no tener control sobre el cuerpo y la mente. Y es como sentir que uno muere todo el tiempo y es bien feo. Entonces, bueno, ya vine aquí a la casa y en el espejo de mi baño yo tengo un versículo pegado, porque cuando me empecé a acercar a Dios, me despertó como un hambre para empezar a leer la Biblia, un hambre increíble. Y me acuerdo que leí en 2 Corintios, ahorita se lo voy a leer. O sea, la mayoría de los libros de la Biblia, si no están familiarizados, la mayoría de los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento los escribió Pablo. Y digamos, si se llaman Corintios, el libro, significa que es una carta que Pablo escribió para la iglesia en Corinto. Y si es Filipenses, por ejemplo, es una carta que Pablo escribió para la iglesia de Filipo. Y así, Filipos creo que es la cosa. Bueno, pero para los filipenses, ¿me entienden? Romanos para la gente en Roma y así. Entonces esto está en 2 Corintios. Y recuerdo la primera vez que yo leí esto y me sentí tan identificada, porque aquí en el capítulo 12 de 2 Corintios, Pablo habla de un aguijón, de algo, o sea, no especifica si es como algo físico, algo psicológico, pero habla como de una carga o de algo que lo ha molestado tanto y que no entiende como por qué Dios no se lo quita. Entonces dice en el versículo 8 del capítulo 12 de 2 Corintios, dice, respecto a lo cual, bueno, le voy a leer más bien desde el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, que Dios le reveló mucho a Pablo, muchísimo, que significa que a Pablo se le pudo haber subido. Pero entonces dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo leo esto y yo me siento súper identificada. Porque muchas veces yo le pedí a Dios y le dije que me quitara esta ansiedad, que me quitara los ataques de pánico, que yo no entendía por qué yo me tenía que estar sintiendo así. Que llegué a un punto en el que, o sea, vivía tan miserable, mi vida era todo ansiedad, que me acuerdo que un día solo pensé como, quiero dejar de existir, como ya no quiero sentir nada, o sea, solo no quiero sentir. Y después encontré a Dios y empecé a sentir, a seguir el camino de Dios. Y yo sé que ahorita no, tal vez no me siento de la mejor manera, pero de corazón se los digo que le doy gracias a Dios, porque gracias a esto, gracias a cómo me estoy sintiendo ahorita, lo primero que pensé es en buscarlo. Entonces, aquí se cumple lo que dice Pablo, que dice que él se gozaba en sus debilidades, en sus afrentas, en sus necesidades, en persecuciones y en angustias, porque en esos momentos era que reposaba en él el poder de Cristo. Y entonces cuando él estaba débil, estaba fuerte. Y así me siento yo, porque cuando yo soy débil es cuando más cerca me siento de Dios. Y es como bien triste tener que estar así para sentir esa necesidad de Dios. Y a la vez como gracias Señor que me permite usar esto tan horrible para acercarme más a ti. Que yo sé que la ansiedad no viene de Dios. Yo sé que el pánico no viene de Dios. Pero Dios lo está permitiendo en mi vida por una razón. Y la razón es para mi bien, no para el bien de Dios. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Y no sé qué es lo que habrá sentido Pablo. No sé qué es lo que pasaba en él. Pero el tener ese aguijón en la carne, uno, lo mantenía humilde y le recordaba quién estaba en primer lugar, que era Cristo. Y dos, lo mantenía cerca de Cristo. Entonces, eso es lo que pasa. Y no es un camino fácil. No le voy a decir que no tengo miedo, porque a veces como, o sea, mi miedo es no, no poder salir de esto, como regresar a vivir como estuve viviendo tanto tiempo, con miedo hasta de salir de mi casa, con miedo hasta de irme a dormir, con miedo hasta de levantarme. Prefería estar dormida y aún en mis sueños tenía ansiedad. Y eso ya está muy lejos de donde yo estoy ahorita. Pero el trauma quedó ahí. Y yo solo le pido al Señor que cure mi corazón, que quite todos esos traumas de mí, porque yo no los quiero. Y que los vaya reemplazando con cosas nuevas, que renueve mi mente. Y que obre en mí. Y eso es lo que yo quiero. Y si ustedes pues están pasando por algo, todos siempre pasamos por algo, pero si ustedes están con un aguijón en su carne, en sus vidas, busquen de Dios. Lean la Biblia. Lean la Biblia y solo denle las gracias a Dios aunque estén pasando por lo más horrible de su vida. Ustedes díganle gracias Señor porque yo sé que vas a utilizar esto para mi bien. Gracias Señor porque yo confío en ti y yo sé que me amas.
el creador de todo, el creador de todo, te ama, nos ama y solo quiere lo mejor para nosotros. Así que Dios los bendiga. No olviden que no están solos, que a veces uno cuando pasa por estas cosas uno se siente tan aislado y solo, pero no están solos. La vida de nadie es perfecta, en este mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor. Pero ánimo, porque yo he vencido al mundo, dijo Él. Entonces sí, las aflicciones en este mundo son prometidas, pero Él venció al mundo y Él está con nosotros, no estamos solos aquí. Y nuestros hermanos en todo el mundo también están pasando por aflicciones. No es algo que solo nos toca cargar a nosotros. Y Él nunca nos va a dar una carga que no podamos soportar. Siempre mantengámoslo cerca porque lo necesitamos. Porque la única manera que no podamos soportar una carga es si no lo tenemos a Él. Él no nos va a dar una carga que no podamos soportar teniéndolo a Él como aliado. Así que este fue el mensaje de hoy, el episodio de hoy, y espero que de algo les haya servido esta historia. Y bueno, solo me pasó esto y yo solo pensé como voy a ir a grabar un episodio, quiero hablar de esto. Yo sé que así como a mí misma me está ayudando a volver a pasar estos momentos horribles, yo sé que puede que a alguien también le ayude. Así que Dios los bendiga y los dejo siempre con mi versículo favorito, que es: por nada estéis afanosos, sino más bien en todo momento presenten sus peticiones al Señor y denle las gracias. Preséntenle sus peticiones al Señor con oración y ruego, es la cosa, y denle las gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.